Hola, buen día. A continuación les presentaré el resumen de un artículo que se titula Chang-Trails Controls Maturation of Social Reward Circuits in the BTA, que se traduce como el gen Chang-3 controla la maduración de los circuitos de recompensa social en el área tegmental ventral. Para empezar, les daré un poco de introducción acerca del tema, que va enfocado hacia los trastornos del espectro autista, los cuales son una serie de desórdenes del neurodesarrollo caracterizados por afectaciones en la comunicación social y acciones repetitivas o estereotipadas. Para estos trastornos, el tratamiento farmacológico se restringe a síntomas visibles como la irritabilidad. Por tanto, es necesario entender más a detalle qué circuitos cerebrales están involucrados. También, como vemos en la imagen, se suele recurrir a programas conductuales, a programas de educación y aprendizaje y otros tratamientos y terapias. Sin embargo, no está enfocado a, a los síntomas más que a entender cuáles son las causas de estos trastornos. Por eso mismo, en la literatura se ha encontrado que las regiones cerebrales que están involucradas específicamente en la conducta social y en estas acciones repetitivas son redes corticolímbicas, ventrales y estriatales, las cuales se traslapan y son moduladas por neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral, que de aquí en adelante haremos referencia a esta área como ATV por sus abreviaciones. Bien, se ha visto que existe una disfunción en un circuito neuronal eh, que les mencioné anteriormente, y este genera los déficits sociales que se han visto en el TEA, en el autismo. Estas interacciones sociales son motivadas y reforzadas por recompensas naturales, es decir, tiene que ver con circuitos que se le llaman de recompensa, de cognición social, incluso de lenguaje. También se ha visto que existen riesgos genéticos dentro de la etiología del TEA que afectan la función del área tegmental ventral. Sin embargo, no han sido del todo explorados. Es un área muy reciente y lo que se ha visto es que hay un gen llamado Chang3 que sí se ha identificado que existe una diferencia en sus características en personas con autismo. Se ve menos expresado. Y la mutación o ausencia de esta proteína asociada a este gen se relaciona directamente con trastornos como el conocido como Phelan-McDermid y otros más de autismo. Aquí cabe mencionar que esta ausencia, esta mutación, interviene en receptores metabotrópicos de glutamato, que es lo que se muestra en esta imagen.
Entonces este gen que les mencionaba está expresado durante la primera semana de nacimiento, es decir, su maduración se da en etapas prenatales muy tempranas, pero eso, pues como veremos, hace una diferencia importante en la maduración de circuitos dopaminérgicos. Activa receptores metabotrópicos de glutamato tipo 1, que se abrevia de esta manera, y está, como ya les mencionaba, implicado en la maduración de las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral, cual que tienen una función excitatoria dentro de los circuitos y su maduración. Para ello, en el estudio neurobiológico de esta enfermedad, se han creado modelos animales, principalmente con ratas, en los cuales se suprime este gen para intentar demostrar que la afectación en la expresión de circuitos neurales está relacionado con este gen y con estos circuitos ya antes mencionados. Específicamente se pueden ver también conductas como la ansiedad, la evitación de interacciones sociales y otras que veremos a continuación que pues también se han relacionado con el autismo. Ya hablando específicamente del artículo que les mostraré a continuación, este se trata, como ya les leí anteriormente, su título es Chang 3 Controls Maturation of Social Reward Circuits in the BTA. Está publicado en la revista Nature Neuroscience en el año 2016, en el mes de julio. Esta es su información, su referencia. Aquí vienen también los autores, que principalmente provienen de universidades de Suiza, de Francia, y pues esto es por si ustedes desean buscar más a detalle toda esta información que les voy a presentar, pues aquí está la presentación del artículo. ¿Qué es lo que se plantean entonces en este artículo, considerando pues la información que ya les mencionaba en la introducción y considerando pues una investigación innovativa, reciente, de 5 años atrás? Los autores pensaban que los bajos niveles en el gen Chang3, específicamente en el área tegmental ventral, pueden impactar en la maduración de sinapsis excitatorias en esta área y a su vez conducen a los déficits observados en la patología del TEA. Además, se plantearon si específicamente la actividad dopaminérgica en el área tegmental ventral puede ser suficiente para explicar la generación o mantenimiento de preferencias sociales. Y por último, si la activación farmacológica a través de el receptor metabotrópico de glutamato tipo 1 promueve la maduración
de neuronas dopaminérgicas en el mismo área, ¿no? Ya mencionada. Esto quiere decir que esperaban que mediante ciertas técnicas de estimulación en esta área pudieran normalizar la función. Y pues veremos a continuación qué métodos utilizaron, qué encontraron y si de cierta manera se cumplió la hipótesis planteada o no. Bien, dentro de los métodos y técnicas que utilizaron, en primera instancia utilizaron pues animales con un modelo de insuficiencia de Chang 3 en el área tegmental ventral. Utilizaron ratones y sobre todo los estudiaron en la etapa prenatal temprana, en las primeras semanas de vida. Para ello, cabe mencionar que utilizaron protocolos éticos aplicables en Suiza, como ya les mencionaba, los autores son de estos países, de Suiza y de Francia. Utilizaron también pues las técnicas que se necesitan para preservar el tejido cerebral, porque utilizaron pues cirugía estereotáxica para extraer partes de pues las áreas que están en estudio de interés, y también utilizaron procedimientos de intervención como es el patch clamp, ¿no? Entonces para esto pues hay una serie de protocolos ya definidos de cómo se deben realizar y pues lo siguieron, ¿no? Respecto a la primera parte que les mencionaba, eh, en el día 6 postnatal se aplicó esta inyección estereotáxica de un adenovirus expresado en la parte de reducir el Chang 3, y pues fue lo que se aplicó también de manera específica en el área tegmental ventral. No fue inmediato, sin embargo, la inyección aplicada se expresó 9 días después de su aplicación, y en el mayor de los casos se mantuvo así, es decir, la expresión quedó de manera permanente eh, aplicada en esta área. ¿De qué le sirvió? Pues de que ya hubo una alteración eh, provocada por esta inyección, y utilizaron pues obviamente grupos control para comparar la actividad en estas áreas. Para ello utilizaron un compuesto que les permitió identificar las neuronas GABA, y con ello encontraron que pues había una menor expresión, ¿no? Que sería una de las primeras observaciones. También se dieron cuenta que a pesar del tiempo, a pesar del desarrollo, ya después de esas etapas tempranas, aún la modificación se veía expresada. Además, esta modificación fue selectiva a esta área y no afectó a otras regiones aledañas, es decir, la modificación fue bastante selectiva, lo cual dentro de la experimentación es bastante bueno porque se puede estudiar específicamente
cuáles son las afectaciones o la actividad de esta área mencionada. Y por ejemplo aquí vemos, ¿no?, que otra área pues no hubo una diferencia significativa, ¿no?, en la actividad de esta área. Se registraron células, eh, ya les mencionaba, se utilizó patch clamp, en ellas se midieron corrientes excitatorias postsinápticas para evaluar el desarrollo de estas neuronas. Esto ya fue posterior a, a la cirugía y a pues estar midiendo las mediciones in vitro. Además, por otro lado, pues se identificaron neuronas GABA de acuerdo a sus características, en especial la relación AMPA-NMDA, y pues también se encontró de cierta manera una diferencia significativa, una reducción. Se evaluaron también preferencias sociales con estos animales mediante un test que se le conoce como de interacción social de 3 cámaras. Ahí me parece interesante. eh, si tienen el interés de buscarlo, es un experimento que básicamente le permite al animal pues básicamente explorar tres cámaras. eh, por ejemplo, aquí en la imagen vemos en la parte del inciso B cómo se generan estas gráficas en las cuales se ve dónde estuvo explorando el animal y eh, que vendría siendo cómo pasa el tiempo eh, dentro de estas. Se mide también tanto la habituación como la preferencia social de acuerdo a la ubicación donde pasan, y pues lo que se vio es que sí hay una diferencia también considerable, ¿no?, en qué tanto tiempo pasan interactuando en cada una de estas cámaras. Los ratones afectados en general mostraron un menor valor en tiempo de interés, desviando la atención a otros objetos que no eran de tipo social, y pues ya se pueden medir parámetros ya más específicos como son el tiempo de interacción social o la zona eh, respecto a otras. Además, se condujo un experimento en el que se evaluó la preferencia de sucrosa, es decir, de azúcar, para examinar qué tendencia existía a la anedonia, este componente como de interés que se ha visto en otros trastornos como la depresión, y se encontró que los ratones que tenían la afectación en el gen Chang3 consumieron más agua, sin embargo con una más baja concentración de sucrosa. ¿Esto qué quiere decir? Eh, Principalmente que también hay una afectación en los componentes de, de recompensa, de motivación, que como les mencionaba en la introducción, pues tienen que ver con las recompensas sociales en la interacción. De hecho, esta observación se realizó incluso en cantidades pequeñas de
del virus que se aplicó, y sin embargo pues no afecta a otros test, ¿no? Como es el de memoria social. Sí es una afectación como muy específica, que es lo que se ha visto, eh, y sí está bastante también mm, acercado a síntomas que se expresan en el autismo. Otra parte del experimento, esta fue como de comprobación. Sin embargo, en otra parte se aplicó ya un modulador metabotrópico, eh, de esta parte de los receptores de glutamato tipo 1 en etapas postnatales tempranas. Eh, la manera en que se realizó fue que los ratones que ya habían sido infectados previamente fueron bañados con un agonista. Eh, También esto se hizo posteriormente, mediante un modulador eh, alostérico, utilizando registros in vivo, no solo in vitro, sino también, eh, digamos en términos más simples, pues en animales vivos, para hacer esa comparación de si podría ser un método o una forma de administración, digamos, terapéutica. Dentro de estas mismas técnicas de estimulación que se aplicaron, también se realizó estimulación optogenética mediante luz azul y mediante rodopsina 2, en neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral, cuando estaban realizando el test de interacción social. Aquí se puede ver cómo se hizo esta aplicación. eh, y pues resulta muy interesante porque estos fueron un poco, han sido los métodos que hemos visto como técnicas recientes, dentro del área de la neurobiología, que pues sí vemos que su aplicación puede ser tan específica, eh, como en este caso, ¿no? Eh, ya con la conducción de estos procedimientos que les menciono, ¿qué fue lo que encontraron los autores de este artículo? Pues varias cosas. Primera, identificaron que sí existen cambios en células dopaminérgicas, en células GABAérgicas, que ambas son de tipo excitatorio, y que estos cambios, estas reducciones sobre todo, generan los déficits o pueden estar involucrados en su generación como déficit como el de la preferencia social, que están relacionados con el autismo. También se vio que existe un aumento en la relación AMPA-NMDA asociada a la presencia de sinapsis excitatorias en el área tegmental ventral, ¿no? Cómo está relacionado en cuanto a la estimulación, en cuanto a las neuronas dopaminérgicas de esta área, eh, y cómo esta expresión eh, puede tener ciertas afectaciones conductuales. También se, se vio que la insuficiencia del gen CHAN3 en el área tegmental ventral altera la transmisión de glutamato
en las neuronas dopaminérgicas, es decir, afecta el proceso de maduración normal y sí puede haber una diferencia bastante significativa entre los sujetos control en relación con los que fueron afectados. De esta misma afectación se puede ver que hay una eh, afectación en general de los comportamientos que son motivados por recompensas naturales. Recordar que el área tegmental ventral forma parte de estos circuitos dopaminérgicos de recompensa que se han estudiado ampliamente y está involucrado también, eh, como les mencionaba, en recompensas naturales, y una de estas no solo es la parte de lo que coloquialmente provoca placer, sino también las interacciones sociales, eh, que también son reforzadas, ¿no? La parte de la imitación, la parte de, pues sí, la interacción, son conductas que también provocan y generan actividad en estos circuitos. Esta misma insuficiencia ya mencionada suele conducir a déficit en la interacción social, y no solo eso, sino también se asocia con las conductas repetitivas. Esto cómo lo notaron, cómo llegaron a este resultado. También se vio que uno de los comportamientos que estaba relacionado fue un autoacicalamiento aumentado. Es decir, esta es una conducta normal eh, que sucede en los animales, pero en este caso se tuvo un aumento considerable, y esta es una conducta que se considera repetitiva, hasta cierto punto estereotipada de especie, eh, viéndolo desde el punto de vista pues evolutivo incluso. Y pues este tipo de comportamientos se vio, al menos en este caso, que sí se vio aumentado, ¿no? No solo la parte de la interacción social, sino también las conductas repetitivas. Y ya en la segunda parte del experimento, donde hicieron la estimulación, también encontraron que al administrar este modulador metabotrópico, sobre todo en la primera semana de desarrollo, esto ayudó a restaurar la transmisión dopaminérgica y con ello pues los defectos sociales asociados, sobre todo en el autismo, ¿no? Seguramente en algunos otros trastornos, pero esto fue enfocado de esta manera. Esa misma administración de este modulador influye en la transmisión específica de neuronas dopaminérgicas, y no en la transmisión de las neuronas GABA. Es decir, también es específico a ciertos tipos de neuronas, no a todas, ¿no? Entonces después de la aplicación de esta, pues hay una regulación, pues eh, que es una observación interesante, un descubrimiento hasta cierto punto, eh, que, que era lo que se buscaba con este artículo. Entonces, por el otro lado, pues también la estimulación optogenética de las neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral mejoró
así como la estimulación con el modulador, pues la preferencia social de los ratones afectados. Es decir, se utilizan dos métodos básicamente de estimulación y ambos dieron buenos resultados. ¿Qué es lo que queda como que a discusión en este artículo? Pues saber si esta insuficiencia del gen CHAN3 previene o la maduración fisiológica de sinapsis dopaminérgicas o bien los mecanismos de transmisión durante el desarrollo. Eh, para ello pues se necesitaría más investigación para conocer específicamente si son las sinapsis, si es su maduración o si es la forma en que se transmiten esta información. También queda a discusión si esta insuficiencia puede alterar incluso la morfología celular de, de estas neuronas de dopamina o de GABA, si es más bien su relación entre ellas o si es la transmisión. Un poco lo que mencionaba en la diapositiva anterior, de definir exactamente pues cuál es la afectación, ¿no? Si incluso las neuronas se pueden ver afectadas en su forma, ¿no? Y también saber o responder qué otras reacciones pueden estar alteradas en consecuencia en la interacción social. Es decir, que por ejemplo la afectación en este caso se estudió respecto al área tegmental ventral. Sin embargo, pues este es un área fundamental dentro de los circuitos dopaminérgicos y se relaciona con otras áreas muy importantes que están relacionadas con las vías dopaminérgicas, con funciones como la motivación, la recompensa, funciones motoras, funciones de preservación de la especie. Entonces, en general podría mencionarse que las neuronas dopaminérgicas que están mediadas por calcio en todo el sistema mesocorticolímbico o corticoestrial, en especial el núcleo accumbens puede verse también afectado, no directamente, pero por las mismas conexiones que tenga el área tegmental ventral, seguramente se puede estudiar de manera pues ya más general cómo está relacionada esta área con otras, eh, si específicamente también hay neuronas dopaminérgicas con receptores de 1 y etcétera, ¿no? Sí se puede encontrar pues ya una manera de relacionar de manera más general lo, los resultados que aquí se encontraron. Y dentro de la discusión también los autores se preguntaban si el tratamiento in vivo del receptor metabolotrópico de glutamato sería una manera eficiente de tratar pues el autismo, y en ese sentido utilizaron un modulador positivo alostérico que facilita la actividad endógena, es decir, pues no solo como les mencionaba con con el registro in vitro, o sea, haciendo la parte de patch clamp, sino también utilizándolo pues en mediciones in vivo, en animales pues vivos. De manera general, me gustaría terminar la exposición de este artículo mencionando cuáles son las conclusiones a manera general de lo que encontraron los autores.
encontraron que específicamente en las primeras etapas del desarrollo postnatal es importante mencionar esto. eh, la función del área tegmental ventral está deteriorada en comportamientos sociales del autismo. No solo esto, sino cómo se puede regular o eh, encontrar una manera terapéutica de tratar estas deficiencias, pues mediante un modulador que fue el que ya mencionamos, aplicado en esta etapa específica, sirve como una estrategia de tratamiento porque normaliza la maduración dopaminérgica, que es una de las principales afectaciones. Además, otra estrategia en este mismo sentido es la estimulación de neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral, y esto se realizó pues utilizando técnicas de optogenética. Y esta es pues la referencia completa que se utilizó, y espero que haya sido de su interés.